Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Huellas del Pasado. El día de hoy estaremos tocando el tema sobre la crisis política y social en Panamá para los años 1964 y 1968. Para este capítulo tenemos como invitada a la licenciada Gabriela Otero, la cual ha realizado distintas investigaciones y nos orientará más sobre el tema. Señora Gabriela, según usted, ¿a qué se debieron las crisis políticas y sociales en el país y cómo influyó esto en esa época? Buenas noches. Bueno, para esos años, 1964 y 1968, se dieron dos crisis bastante grandes. Una de ellas fue el 9 de enero de 1904. Fue una de las crisis que más impactó para ese año, el cual dejó muchos fallecidos. Esta crisis social se dio entre dos países. Para este tiempo está los Estados Unidos controlando las diversas zonas del país, entre esas la del canal. La división que había entre los panameños y los Sonians pues era notable, y la parte que más desató todo este revuelo fue que los Sonians, en pocas palabras, no respetaron la bandera panameña. Se dio un conflicto social, ya que los panameños sentían que no se les respetaba su soberanía. Pues hubo un tema en la zona del canal donde estaban los Sonians, lo cual en esa escuela se le permitía izar la bandera estadounidense más no la panameña. Entonces, al sentir la desigualdad, se formó un desacuerdo de los panameños, y sentirse menospreciado pues llevó a desencadenar todo esto. Estas partes estudiantiles se acercan a la zona y tratan de colocar o igualar la bandera de Panamá con la de Estados Unidos. Se crea una pequeña trifulca y la bandera sale rota. Esta anomalía altera a los panameños y pues en nuestra historia se dan muchas muertes ese día. Otra crisis que nos impactó bastante para esa fecha fue la de 1968, donde se dio un golpe de estado a un presidente electo, el cual pues su candidatura no demoró más de 11 días aproximadamente. Estos hechos nos demuestran que pueden influir muchas cosas que alteren la paz entre ya sea la ciudadanía o por parte política, golpeando pues fuertemente a nuestro país. ¿Cuál fue el papel de los jóvenes durante las crisis del 64 y 68? ¿Qué nos puedes explicar sobre esta pregunta? Ok, como comentaba, la juventud estuvo muy presente para 1964, puesto que fueron los principales protagonistas. Sus derechos fueron exigidos y estaban claros que merecían más que quedarse de brazos cruzados. No era opción quedarse de brazos cruzados. Ellos alzaron su voz y dieron fuerza al respeto y exigían que se cumpliera con el derecho de soberanía, sin importar dar su vida para defender ese derecho en el país. La juventud no era conforme, no era conformista, no permitió que las cosas simplemente quedaran hasta allí, hasta un acuerdo, hasta lo que decía el presidente en su momento, sino que ellos vieron cómo se estaban dando las cosas y no sintieron ese impulso de justicia, por lo cual reclamaban que se igualitaran
los derechos entre Estados Unidos y Panamá, lo cual no se hizo, y para conceptos de ellos entonces se vieron involucrados a dar paso y exigir la soberanía de una u otra manera. O sea que la juventud para ese entonces tuvo las agallas de enfrentarse a los militares y a quien fuera por el honor de su país. Esto nos da como ejemplo de que no importa la edad que tengamos, siempre y cuando podamos levantar nuestra voz y luchar por esos derechos. ¿Cuál cree usted que ha sido la crisis que ha golpeado la economía? Bueno, si te soy sincera, ambas crisis fueron fuertes. Claro, hay una que se reconoce mucho más que la otra, o se da más ese valor de representación, que en este caso es la del 9 de enero, que tenemos un día feriado por ese mismo suceso. El golpe de Estado, sí, de pronto se da, si buscamos información, muy poco se tocan en los colegios, muy poco se escucha hablar de qué sucedió el 11 de octubre de 1968. Es un tema que en realidad, si le soy sincera, está para mi concepto oculto. Siempre se resalta más el del 9 de enero. No con esto se quiere decir que no se dieron otros sucesos, sino que la importancia y la relevancia de esta fecha es las vidas que se perdieron y la fuerza, la unión que hubo para lograr un objetivo, y que a base de eso hizo entender al gobierno en su momento de que la ciudadanía pedía a gritos ese auxilio de ayuda, de apoyo por parte de ellos, y que no querían negociar algo que no fuera en el beneficio de nuestro país, puesto que ya se había hecho una negociación con los Estados Unidos, del cual surgió un tratado para llevar y apaciguar la paz entre ambos países. Sin embargo, el pueblo panameño, más que todo la juventud, sentía que esto no era suficiente, sentía que sus derechos estaban pisoteados, sentía que esto no era lo que se esperaba. Entonces, esa crisis social se dio mucho más fuerte y más escuchada que la de 1968. Es más, al momento de investigar o de buscar información, para estas épocas te resaltan más esas fechas que la del golpe de Estado, ya que sí, se dio, pero la importancia como tal se la lleva más la del 9 de enero. Licenciada, ¿usted cree que se puede evitar la crisis política y social en un país? La verdad, en mi concepto, estaría mintiéndote si te digo que sí, se puede eliminar, no se va a dar una crisis, o ya todo va a estar en paz, o siempre va a haber una comunicación. ¿Por qué motivo? Porque el pueblo o el ser humano, al sentir que sus derechos son violados, va a salir, no se va a quedar callado. Tenemos esa alma de guerreros desde nuestros antepasados, en donde no estamos acostumbrados a quedarnos quietos, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Al ver que nadie hace nada, nos levantamos y decimos, esto no me parece, vamos y buscamos de una u otra manera que nos escuchen, y si no es a las buenas, pues ya vendrían siendo por huelgas, por cierres, etcétera. De pronto, esto es un poco incómodo para la ciudadanía, que no está acostumbrada a este levantamiento de voz o esta unión que hacen algunos grupos, ya que están acostumbradas a una zona de confort y simplemente, pues, si estoy bien así, quizás me quede así, pero no todos piensan igual. Entonces el ser humano, por naturaleza,
no está acostumbrado simplemente a quedarse de brazos cruzados. Decir que en un país no va a haber crisis es mentirnos a nosotros mismos. De una u otra manera siempre van a haber grupos inconformes de lo que está sucediendo. Siempre van a haber diversas opiniones. Y si es en el ámbito político, pues, ¿qué te puedo decir? Hay muchos partidos que no están de acuerdo con lo que hace el gobernante actual, siempre y cuando no sean de ellos mismos, o no están de acuerdo en ciertas cosas que hagan algún otro político. O sea, si no están como en esa misma línea, siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber una discusión, siempre va a haber un tema, pero ya queda en ver cómo se sobrelleva todo y cómo se puede evolucionar de una manera de que no se vuelva mucho más grande, pues. Entonces, en mi concepto, decirte de que en un país nunca va a haber una crisis ni social ni política es mentirte en realidad. Licenciada, ¿qué puede ocasionar una crisis política y social en un país? ¿A qué conlleva estos sucesos? Bueno, para estas crisis, como le decimos nosotros ahorita mismo, hay diversos factores. Uno, las clases sociales, factor económico, derechos vulnerables y choques de ideas, podríamos decir. Uno de los factores que más nos afecta actualmente, vamos a ponerlo, es lo económico. ¿Qué sucede? La cantidad de qué sé yo, una de las crisis que puede ocasionar aquí, la cantidad de desempleos, la cantidad de personas que se dirigen a buscar empleos y sienten pues que no los hay. Ya esto lleva a los gobernantes a una crisis, quizás no tan elevada como las anteriores mencionadas para esa época, pero siempre y cuando se sepa sobrellevar o ver qué soluciones se le da, puede llegar a evolucionar más adelante. Entonces, otro factor puede ser la falta de recursos o que afecten a una comunidad. En muchos casos se ha visto en diversos medios de comunicación las personas quejándose, más que todo por el agua potable, que usted sabe pues que es algo súper importante para nuestro día a día, para nuestra vida en realidad. Entonces todas esas pequeñas cositas que vemos por allí, todas esas son pequeñas crisis que atraviesa el país. Ya sean pequeñas o no, se pueden llevar a ser más grandes. Entonces, todo esto son factores que de una u otra manera siempre van a hacer pues que el ser humano salga a pelear por sus derechos o ver algo que no es injusto pues para ellos. A lo largo de su vida, ¿ha presenciado alguna crisis? Claro que sí. De hecho, cuando era pequeña, presencié la crisis de la compañía Chiriquí Land Company, que se retiró del área de Puerto Armuelles. Esta fue una crisis que pegó bastante en la economía de ese pequeño pueblo, de ese pequeño sector de la provincia de Chiriquí, ya que esta empresa era literal la fuente más grande de empleos que había en toda la zona bananera y en Puerto Armuelles. Entonces, para ese entonces, pues nos afectó bastante a diversas familias, muchos tuvieron que emigrar y fue una crisis que está la hipótesis que se dio a la quiebra de la compañía por el sindicato, otra hipótesis que la malversación de fondos entre los mismos administradores y demás, pero fue una crisis que de verdad nos impactó bastante pues y golpeó la economía de todas las familias.
Para usted, ¿cuál es la que más le ha impactado? ¿Cuál ha sido la crisis que piensa usted que ha impactado? Ok. Como te decía, pues en lo largo de mi vida presencié esa desde muy pequeña. Claro que en la actualidad también presencié pues lo de los cierres, lo de la falta de combustible y demás, pero personalmente la que más me impactó fue esta de la compañía, ya que el único que ingresaba económicamente a la casa era mi padre, y al ser despedido de esta empresa pues ya los recursos se acortaron, la estabilidad económica en el hogar era muy distinta, ya era muy complicado sobrellevar las cosas. Claro, yo era muy pequeña para ese entonces, pero ahora viéndolo en un ámbito más amplio de todas las cosas que suceden, puedo decirte que esa fue una de las crisis que más me impactó, que hasta el día de hoy lo recuerdo como si fuera ayer. Y pues ver a todas mis amistades emigrar para buscar un mejor futuro para su familia, son cosas que uno no olvida nunca. Y pues claro que de todas estas crisis uno siempre aprende algo, uno siempre saca lo bueno para ser optimista, pero sí son cosas que nos llevan pues a pensar mucho más allá de todas las cosas que atravesamos. ¿Cómo fue la postura del gobierno ante la crisis de ese entonces, de los años 64 y 68? Ok, para los años 64 el gobierno estaba, pero ya las cosas se habían complicado tanto con los Sonians y los panameños, que el gobierno tuvo que interceder de una manera tal de, por decirlo así, romper relaciones con Estados Unidos por el bienestar de Panamá. Para ese entonces nuestro presidente decide que rompa relaciones con los Estados Unidos, pues ya que estos disturbios provocaban pues que la bandera fue izada y demás, y todo esto llevó tantas muertes pues que el gobierno se tuvo que pronunciar de una u otra manera. Su manera fue pararse firme y darle el punto a Panamá y defendernos como tal. Para 1968 pues se dio un golpe de estado, ya que el presidente electo no era lo esperado, pues, y diferentes candidatos y la Guardia Nacional pues dieron esta parte a sacar al presidente electo, donde la postura fue pues, que te puedo decir, muy distinta, ya que eran partidos entre el gobierno. Entonces ahí ya el presidente actual no tuvo más que salir sí o sí. Entonces Panamá para ese entonces experimentó una de las crisis más delicadas a raíz de los trágicos acontecimientos. Y pues todos estos sucesos pues siempre atacaban más que todo la economía de Panamá, puesto que el gobierno en ambas partes tuvo que buscar su estabilidad, por decirlo así, para que no se siguiera viendo afectado el país. Pero ya le digo, es algo muy complicado, ya que políticamente siempre van a haber diferentes vistas, y quizás ahora mismo los ciudadanos no estén tan de acuerdo a lo que sucedió para ese entonces, quizás tengan otro punto de vista de cómo se hubieran hecho las cosas mejor, pero para ese entonces fue así. Y para concluir, cerrando el tema, ¿qué recomendaciones usted le podría dar a las futuras generaciones para sobrellevar diferentes
o distintas crisis que en caso tal se dieran en el país? Bueno, siento que nunca vamos a estar 100% preparados para enfrentar ninguna de las crisis, ni sociales, ni políticas, ni económicas, ni ninguna en realidad. ¿Qué recomendación le puedo dar? Bueno, armarnos de paciencia, de tolerancia, tratar de ver las cosas optimistas, luchar por nuestros derechos. Eso sí me lo deja nuestros mártires, que por nuestro país pues siempre luchemos, pero no entre nosotros mismos, luchemos para mejorar, no para entorpecer el crecimiento del país. Entonces, no hay una hipótesis, no hay una ecuación que te pueda dar y decirte, hacemos esto y se puede mejorar todo, ¿cierto? Pero sí a nuestras futuras generaciones, pues más que todo, les diría que mucha paciencia, que a pesar de todas las crisis que hemos pasado, siempre hemos salido a flote. Han venido cosas mejores, hemos aprendido distinto. Claro, aparte que nos aprendemos a adaptar a todas estas cosas que nos pasan, ¿cierto? Y no perder los ánimos de salir adelante y de poder visualizar que nuestro país mejore en muchos aspectos. Encontraremos en lo largo de nuestras vidas diversas cosas por las cuales peleamos y también encontraremos varias cosas que nos unen. Entonces, en ese punto, más que todo, tener empatía ante todas estas cosas que nos sucedan y buscar la mejor solución, porque no podemos evitar que siempre pase algo. No podemos evitar que siempre pase algo, ya que, como le decía al principio, pues siempre va a haber esa pequeña indiferencia entre una u otra situación que pasa en el país. Entonces, para nuestras generaciones, nada más empatía, resistencia y mucha paciencia, la verdad, porque no es fácil, pero no imposible de superar. Y así terminamos con este capítulo, brindándoles las gracias por su participación e invitándoles a ver nuestros otros capítulos. Gracias a ustedes por la invitación y muy agradecida, pues, más que todo por haberme elegido para representar aquí, pues, el tema. Gracias.